Eh, a ver, es importantísimo este eje que hemos hablado, ¿no? Sobre cómo tratar de concientizar para evitar que ocurra esta gran problemática, ¿no? Por supuesto que cuando no sucede esto, cuando capaz la concientización no llegó, la información no llegó o no sensibilizamos a los sectores, o por cuestiones también muchas veces comerciales, estéticas, que hay que romper muchas más barreras que no solamente el interés de concientizar, es donde entra una acción que es como que el apaga-incendio de esta problemática, que es la recuperación de alimentos. La recuperación de alimentos, para nosotros, acá al menos desde Alimentar, nos hemos eh, tipo motivado o nos hemos movilizado mucho desde las acciones de uno de los expositores que tenemos ahora, ¿no? Desde Redalco. Redalco desde Uruguay viene generando realmente un trabajo formidable en lo que es cuestión de fundraising, de comunicación, de recuperación, de logística, y ellos van a estar compartiendo con nosotros una grata experiencia y por supuesto todo lo que los moviliza, ¿no? Para eso tenemos a Máximo Llanolo, que nada, aparte lo considero un amigo, del cual he aprendido muchísimo de él en este tiempo que nos conocemos. Con quien es un también Redal, que es uno de los fundadores del colectivo Menos PDA, ¿sí? Que la idea que busca es poder unir estas voces sobre el no desperdicio de alimentos en toda Latinoamérica. Después iban a charlar también nuestros compas, nuestros partners de ollas comunes, pero un tema muy personal. Ellos no van a poder ser parte hoy de esto. Sí, va en un ratito, va a estar charlando, como mencioné hace un ratito, Valerie León, que es una de las referentes que está promoviendo lo que es la recuperación de alimentos en Lima, Perú. Así que un referente sobre la problemática y sobre la recuperación de alimentos de Perú, vamos a estar escuchándolos en breve. Sin más, quiero dar inicio, darle la bienvenida a un amigo a la distancia, que aún no nos conocemos personalmente, pero esto tiene también la virtualidad de generar estos afectos, ya sea a la distancia y ya sea que a veces no ocurran estas cuestiones de lo personal. Máximo, muy buen día, gracias por compartir con nosotros y el micrófono es suyo durante los 15 próximos minutos. Buen día a todos. De nuevo, primero agradecer la instancia en este conversatorio Food Heroes, gracias a la red Alimentar, con que siempre estamos en contacto, por proponer esta instancia para difundir el trabajo. Sepan disculpar mi voz, vengo un poco afónico y de la semana, entonces sepan disculpar mi voz. Haré el mayor esfuerzo porque sea claro todo lo que voy a presentar y contarles un poco justamente cuál es la experiencia de Redalco. Redalco es la sigla de Red de Alimentos Compartidos. Somos una ONG que nació en el año 2016, justamente con el objetivo de prevenir el desperdicio de alimentos y contribuir a mitigar la inseguridad alimentaria en el Uruguay en la cadena, trabajando en la cadena de producción y comercialización fruto y hortícola. Es decir, nos enfocamos en la recuperación de frutas y verduras que fundamentalmente son desperdiciadas en esa cadena, en comercialización y producción. Comenzamos trabajando desde lo que era el mercado mayorista en 2016, recuperando aquellos alimentos desde el mercado central que eran desperdiciados por diferentes razones, porque los operadores comerciales recibían nueva mercadería y descartaban alimentos que estaban en perfecto estado por una cuestión de rotación, porque simplemente también ya no se tomaban el trabajo de reclasificar parte de un cajón o una bolsa que tuviera algún alimento en mal estado, pero gran mayoría estaba bien. El caso del cual nacemos también es un caso que me gusta mucho contar, que es a partir de un repollo. Marcelo, uno de mis socios, va al mercado Modelo en aquel momento y ve que hay una bolsa de repollos que está al lado de la volqueta donde se desperdician los alimentos, donde disponían los alimentos, y ahí ve que simplemente es hacer un mínimo trabajo de pelar dos, tres hojas que estaban amarillas y tenías un gran volumen de alimento, es decir, la mayoría de ese repollo estaba en perfecto estado para ser consumido. Entonces ahí fue como el disparador de, wow, o sea, se puede con muy poco esfuerzo se puede lograr rescatar una gran cantidad. Haciendo justamente el contacto con el mercado mayorista, llegamos a un estimado
bastante conservador de que rescatando nada más que un 15% que estuviera en buen estado de lo que se desperdiciaba diariamente, teníamos el potencial de entregar 2,5 toneladas de alimento en buen estado por día, solo desde el mercado mayorista. Eso fue como un disparador que nos abrió mucho la cabeza de decir, ok, cuál es el verdadero volumen de esta problemática. Y ahí comenzamos justamente desde la juventud y desde el impulso de la energía a accionar. Fue como empezar a hacer recuperaciones, empezar a validar la idea, empezar a testear un modelo de hacer recuperación, contactar organizaciones sociales que trabajen con población en situación de vulnerabilidad social, para, una vez recuperados estos alimentos, clasificados con la ayuda de voluntarios, poder luego hacer la distribución y llegar a todas estas organizaciones sociales que trabajan con población en situación de vulnerabilidad social. Es decir, que de otra forma estas organizaciones, a muchas personas no acceden a alimentos frescos y nutritivos de forma diaria. Eso fue como el disparador allá por 2016, estamos hace 8 años, justo ahora fue nuestro cumpleaños, ahora en septiembre. Entonces, desde ahí como comenzó un poco todo el trabajo de Redalco, que además es justamente una problemática que es multidimensional y de mucho, ¿cómo decirlo? Tiene muchas aristas. Traje unos ejemplos, hoy sin presentación hoy, pero me quiero basar un poco más en lo que puedo compartir y en lo visual de esto es, estas por ejemplo son las frutas que se recuperan desde Redalco. Mandarinas que son pequeñas porque son descartadas. Esto no lo seleccionó ni siquiera una persona, esto es de la cosecha en general, una máquina clasificadora discrimina los alimentos porque no cumplen con el padrón de tamaño o estético y porque pesan menos de 125 gramos. Entonces, todo ese gran volumen de alimentos que está en perfecto estado para consumo humano no llega directamente al canal comercial. O manzanas que, por ejemplo, han sufrido manchas del sol durante de lo que fue la floración y la producción, o mismo manchas de almacenamiento en cámara de frío, boniatos que ustedes, otro nombre es batata o camote para que todo el mundo comprenda que son demasiado grandes, zanahorias con daño mecánico, es decir, que están partidas, que ahí está como un poco nuestro interés de, no me gusta la palabra reciclar para lo que hacemos nosotros, me gusta más la palabra revalorizar, porque justamente es darle y ver al alimento por la verdadera función que cumple, que es lo que nos aporta nutricionalmente, y ahí es donde está un poco el gran trabajo de Redalco a nivel general. Es decir, si hacemos esta labor de recuperar alimentos. Fundamentalmente hoy en día nuestro modelo ha virado a recuperar directamente desde la producción, estableciendo acuerdos con los productores para recuperar, cubriendo un costo logístico de recuperación justamente de los productores, cubrirle un costo logístico de recuperación de lo que son fundamentalmente traslados, que es lo más complicado en esta actividad. La logística en la recuperación y distribución de alimentos es uno de los principales desafíos. Y justamente ahí poder cubrir esos costos logísticos para recuperar esos alimentos, donde justamente en la producción y post cosecha, en lo que es producción frutihortícola, se desperdicia hasta un 66% de lo que se produce. Entonces ahí es donde está el sinsentido. Y es un poco también nuestra misión de más largo plazo de lo que queremos proponer, además de trabajar en lo que es mitigar inseguridad alimentaria, en promover un cambio cultural, promover justamente que las personas como consumidores, generar conciencia y de quienes no necesitan de Redalco a su vez también, puedan ser consumidores responsables, puedan optar por elegir estos alimentos imperfectos, entender que está bien, quizás no es la mandarina que consigo, la tangerina que consigo en el supermercado. Me comeré tres en vez de comerme una. Tendré que esperar un poco más, pero es igualmente buena. E incluso hay un sinsentido de que muchas veces estas piezas pequeñas de frutas y verduras son incluso más sabrosas. Las manzanas más pequeñas pueden ser como la porción justa para varios casos también. Es como compatibilizar con la necesidad. Me gusta mucho un ejemplo, un par de ejemplos que es que para quienes tienen hijos, niños pequeños, niñas, si tú le das una manzana de la que consigues en el supermercado que quizás es muy grande, tal vez sea demasiado para un niño de 2, 3, 4 años. Y sin embargo, una pieza pequeña
pasa a ser la porción justa, o mismo para uno. Yo que sé, por ejemplo, un caso que me gusta a mí es, a mí me gusta desayunar granola con frutas. Si corto una manzana gigante pasa a ser frutas con granola y pasa a ser demasiado. Sin embargo, una pieza pequeña pasa a ser la porción justa. O mismo cuando entregamos a organizaciones sociales alimentos muy grandes. Quizás en nuestra casa un boniato de 2 kilos, 3 kilos no tiene sentido, pero ya cuando pasa a una organización que va a cocinar para 60, 80, 100 personas, pasa a ser razonable pelar solo un boniato mucho más grande y menos laborioso inclusive. Entonces, justamente sabemos que desde la producción es donde está el gran volumen de desperdicio de alimentos y hemos enfocado mucho nuestros esfuerzos a recuperar esos alimentos, intentar justamente promover una comunicación para que los consumidores y las personas puedan cambiar estos hábitos, trabajando justamente también en todo lo que es población vulnerable para que sean conscientes de los alimentos y el día de mañana puedan optar por elegir estos alimentos y nosotros mismos, las personas que no requieren del apoyo de Redalco, concientizar de que es eso, una vez que vas a producir y procesar alimentos para el consumo, es imposible que sepas y distingas si eran hegemónicos salidos del supermercado o alimentos imperfectos de menor tamaño, que la cáscara quizás no era perfecta, pero en realidad el alimento aporta todos los nutrientes que precisas para una alimentación saludable y nutritiva. Entonces, esa es un poco también como nuestra visión de largo plazo. Eso generaría a lo largo de toda la cadena un ahorro hacia atrás. Si el día de mañana el productor, para vender la producción que tiene, no tiene que producir el doble para vender la mitad de producción, digámosle, hegemónica o perfecta, ese es un poco lo que se generaría a nivel de toda la cadena de poder contribuir nosotros como tomar responsabilidad como consumidores de optar y elegir por alimentos imperfectos, justamente para que se genere este círculo virtuoso hacia atrás. Se produce un exceso de alimentos que es normal y en cierta forma está bien por una cuestión de salvaguarda, de decir, muchas veces los productores tienen que enfrentar factores climatológicos que escapan su control y por eso es que se produce de más, por una sequía, por un granizo, por una plaga, por una inundación. Eso justifica que se produzca de más. Lo que no justifica que se produzca de más es el hecho de tener que optar por alimentos perfectos para justamente el productor tiene una falsa necesidad de producir mucho más para cumplir con los criterios y los parámetros estéticos del mercado que no tienen sentido. Por último, un poco como para redondear la idea y de nuestro trabajo, compartirles el impacto que hemos venido teniendo. Ya llevamos 8 años, hemos distribuido en este tiempo más de 7 millones de kilos de alimentos, de frutas y verduras. Estamos actualmente en un volumen de 160 a 170 toneladas mensuales, trabajando también en convenios con el Estado, como para llegar a organizaciones sociales, e impactando en unas aproximadamente 400 organizaciones sociales por semana, y que los alimentos de Redalco alcanzan a unos 50.000 personas semanalmente, entre los beneficiarios que son clubes de niños, centros juveniles, refugios, ollas comunes, merenderos, escuelas y liceos y jardines de contextos más vulnerados y personas que proveen alimentos a personas en situación de calle y con discapacidad. Esa es un poco la red de beneficiarios de Redalco y es eso, y queremos seguir continuando avanzando en lo que es la recuperación, llegar a más personas y poder concientizar, poder justamente generar ese cambio cultural de las personas hacia los alimentos a la hora de elegir alimentos para generar digamos, efecto positivo sobre toda la cadena. Eso un poco para redondear. Wow, yo particularmente tengo que decir que gracias al trabajo que viene generando Redalco y el Mercado Central de Buenos Aires, acá desde Posada nos hemos animado a empezar a trabajar con el mercado central de acá y vos me vas explicando esto y realmente lo veo cada cuestión que vos en algún momento me la habías mencionado y que ustedes comparten en las redes, así es que qué motivante esto del trabajo que vienen generando y del impacto que vienen generando, Masi. Me quedan unas preguntas, pero las vamos a dejar para fin del bloque.
como para avanzar con esto y darle paso a una persona que está impulsando mucho lo que es la recuperación de alimentos en Lima, Perú, en Perú en sí, a través de cuestiones legales, cuestiones que entendemos que también son necesarias para poder impulsar esto. Y ella es Valerie León, también pertenece a lo que es el colectivo Menos PDA. Ella, capaz, bueno, vamos a ir acomodándonos. Ella está desde ahora hablando desde Inglaterra, así que gracias Valerie porque estás allí con todo el tema del cambio horario y conectándote con nosotros. Muy bienvenida. Las personas que sigan con dudas y demás, por favor, todo lo que sea referido a esta hermosa experiencia que nos acaba de compartir Masi desde Redalco, vayan poniendo sus preguntas porque realmente creo que se disparan un montón de cuestiones en el tema de la recuperación de alimentos. Estamos hablando de inocuidad alimentaria, estamos hablando de legislación, estamos hablando de logística, estamos hablando un montón de tips que capaz tenemos la oportunidad de poder, eh, sacarnos las dudas acá aprovechando a la experiencia desde Redalco. Pido antes, por favor, que silencien sus micrófonos, así podemos escuchar a una persona que muestra mucha voluntad con esto desde Lima, Perú. Como bien menciono, las personas de Red de Ollas de Lima, por cuestiones personales, no pueden decir, pero ellas están realmente muy interesados y vienen generando muchas acciones por lo que es la seguridad alimentaria desde mí, a mí me moviliza mucho, desde patria, desde mi país, desde mi querido Perú. Así que vale, gracias por comunicarte con nosotros. Tenés 15 minutitos, por ahí te interrumpo dentro de 10 para hacerte acordar que de respetar los tiempos y el tiempo es suyo. Muchas gracias, Jonas y Cris. Primero, les voy a pedir disculpas porque estoy en la calle, estoy en un restaurante, pero quiero saber si se escucha, si es que no se escuchan los ruidos de afuera. No modifico. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Para mí esta es una excelente oportunidad. Como tú lo bien has dicho, Jonas, realmente es motivador tener que hacer este trabajo. Más que todo es mucha motivación después de ver tanta inseguridad alimentaria, no solamente en mi país, sino creo que la problemática es mundial. El problema de fondo, y cada país está tratando de resolver como, como, como puede y de acuerdo a su realidad. No sé si Cris podrás compartir mi presentación. Está siendo compartida en este momento, vale. Ah, ok. Ya, no lo ves. Ya va, Yo no vale, veo ya la. va. Ya puse la tuya, pero no sé por qué no se pasa. Espérame, ya puse la tuya, pero de alguna Ok, no. Ay, no, espera. Déjame salir de acá y volver a compartir poniendo la tuya de inicio. gracias. A ver si ahí ya lo logro. Ya está. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Valerie León, soy de Lima, Perú, y desde el 2020 vengo trabajando con la red de ollas de Lima Metropolitana, que es una organización social de base. De manera voluntaria, el apoyo que hacemos con la red es para trabajar junto con ellas, impulsarlas, ver de qué manera uno puede colaborar. Yo quería empezar un poco el tema hablando de cómo está la situación en mi país en temas de seguridad y seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, la seguridad alimentaria es la que todos quisiéramos tener, es lo ideal para todos, pero lamentablemente no es así. Si ustedes pueden apreciar en el mapa, y he puesto justo el mapa de nuestro continente, el que estamos todos, el color naranja es los que estamos en alto riesgo de estar en inseguridad alimentaria. Y los de color más claritos están también en riesgo, pero en riesgo bajo. Y yo quisiera que veamos un poco de la data de los cuadritos
que está a la izquierda, ¿no? Que nos muestra cómo estaba la situación antes de la pandemia. El color verde es la seguridad alimentaria, como estaba en 42, y cómo está después de la pandemia baja más de la mitad. Y así igual la seguridad alimentaria y la inseguridad alimentaria severa. La siguiente, por favor. Y si bien la inseguridad alimentaria tiene inclusive, no sé si tiene las mismas características para todos, pero aquí por lo menos en Perú se está manejando con cuatro, cuatro pilares. Primero es el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? La disponibilidad, el acceso, la inocuidad y la estabilidad. Yo he colocado este cuadro del sistema alimentario lineal que más o menos nos hace para poder conectar, ¿no? ¿Cómo está actualmente? El tema de la disponibilidad, ¿no? Desde que va desde la cosecha, desde que podemos sembrar, que tenemos las semillas, tenemos el acceso, el agua. El acceso también se inclina un poco hacia el transporte, cómo son trasladados, hacia dónde y los lugares donde van a ser vendidos, y la inocuidad alimentaria, que está muy relacionada también al consumo y la forma como nosotros vamos tocando tal vez los alimentos en el momento de la comercialización, que no necesariamente a veces es la buena, y la estabilidad, en la cual también yo tengo esa disponibilidad la estabilidad financiera que puedo yo comprar los alimentos, ¿no? Y si yo esto lo pongo también en un sistema alimentario lineal en el cual nosotros, pues el tema del desecho me generará una inseguridad alimentaria. La siguiente, por favor. Y en Perú se está tocando estos temas de inseguridad alimentaria y se ha puesto el que se llama inseguridad alimentaria leve, inseguridad alimentaria moderada y inseguridad alimentaria severa. Pero finalmente todos no tienen acceso a los alimentos. Em, los 17 millones de personas que viven actualmente en Perú se encuentran en inseguridad alimentaria en general, que pueden tener estas tres características. Pueden estar en leve, pueden estar en moderada o pueden estar en severa. Y ante cuando viene la pandemia en el país, como han visto el cuadro, ya existía inseguridad alimentaria. Esta se incrementa hasta el doble al momento de la pandemia, porque hay una realidad en la cual los decidores políticos no sabían cómo tocar este tema, que es, hay mucho comercio, un comercio del día a día, y la gente gana el dinero del día a día, y hay diferentes pequeños puestos de trabajo, hay o sea, informalidad, y eso hace que lo que tú ganes en el día a día, eso te sirve para comer. Entonces, la mayoría pues se encuentra viviendo en estos lugares donde hay inseguridad alimentaria, como alrededor están los mercados, y ante esta situación, que se cierra en el mercado se cierra la mayoría de los mercados, se cierra todo, las personas no tenían acceso. Ya el Estado venía trabajando desde los años 90 los comedores populares, pero los comedores populares los cierran, entonces las personas no tenían a dónde comer. Hay personas que pueden pagar 5 soles o 2 soles necesitan para almorzar y no había ningún lugar. Entonces, ante esta situación, la gente empieza a, a poner sus banderas blancas, que significaba las banderas blancas de ayuda, pero en este caso la bandera significaba necesitamos comer. Entonces, se forman las ollas comunes, y sobre todo en Lima Metropolitana, es en donde yo vivo y en el que trabajo. Allí, en el 2020, se genera más de 2.500 ollas comunes que más o menos alimentan a 250.000 personas, dependiendo de esas ollas comunes. Entonces quiere
Y es en esta fotografía ustedes pueden ver las banderas blancas, es una fotografía todavía en época de pandemia, cuando reclamábamos un presupuesto y reclamamos de que se reconozca que las ollas comunes estaban en ese momento salvando vidas a través de los alimentos, cocinando una vez al día, 5 veces al día, con lo que bueno podrían encontrar. El Estado no respondía, los comedores populares no se abrieron hasta julio todavía, y entre marzo y julio las ollas comunes salvaban las vidas como los bomberos, solamente alimentando. La siguiente, por favor. Y entonces, esto nos demuestra que el sistema alimentario está fallando. Actualmente, en nuestro país, se desperdician 12,8 millones de toneladas de alimentos. Eso quiere decir que 70 kilos es lo que se desperdicia por persona. Y esto es, pues, en buen estado. Esto es en general, tanto pérdidas como desperdicios de alimentos, ¿no? Y la inseguridad alimentaria, 17 millones. Somos 33 millones de personas que vivimos en el Perú. Más de la mitad de las personas están en inseguridad, ¿no? Y esto también porque hay una pérdida de la palabra alimento, ¿no? El alimento representa un valor, pero no solamente un valor monetario, sino un valor el que te alimenta, al que tú le das, le confías la vida a los alimentos cuando lo producen, ¿no? Y lo nutres. Y ante esta respuesta es que también pues eh, nos animamos a hacer el tema de la recuperación de alimentos. La siguiente, por favor. Por favor. Estas son fotografías de cómo es que encontramos nosotros los mercados, el mercado mayorista de Santa Anita. Es un mercado que nosotros comenzamos a hacer la recuperación. Los compañeros de las ollas, ellos ya empezaron a hacer la recuperación de alimentos sin saber que hacían recuperación de alimentos. Un grupo lo hacía cerca al Valle del Lins, que es un valle todavía que mantiene producción agrícola, y, y recogían los alimentos de los productores, y otro grupo iba al mercado sin saber qué recogía. Entonces, como yo también he formado parte de Slow Food, y siempre ahí trabajamos mucho el tema de los desperdicios de alimentos y el de la ESCOSOPAR, animé también a los compañeros para decir, vamos al mercado Centenica, ¿qué se necesita para ir? Y esta, la metodología que tenemos, vamos a aplicarla. La parte técnica vamos a aplicarla para poder encontrarnos y poder recoger. Entonces, cuando llegamos, nos fuimos encontrando con estas, con esta realidad de tachos de comida, y esto también porque hay una mala manipulación de los comerciantes. Los comerciantes olvidan de lo que están cargando, vendiendo, comercializando, son alimentos, y lo pierden completamente la sensibilidad de lo que está en sus manos. La que sigue, por favor. Vale, te muestro la manzanita que indica que tenés 3 minutitos más para poder seguir presentando tu Perfecto. perfil. Gracias. Sí. La que sigue. Entonces, para darle la solución, hacemos la recuperación de alimentos. La que sigue, por favor. Me gustaría mostrarles este video. Sí, creo que el video, no sé, el otro, el anterior. Y creo que con esta, no sé si- está. Bueno, esta yo les voy contando porque creo que no se escucha. Cuando nosotros intentamos entrar al mercado mayorista para poder reclamar, pues no nos hacían caso. Entonces decidimos, ya teníamos las pruebas, hacer una protesta ciudadana, una movilización frente al mercado Santa Anita, para exigir a los decidores políticos que nos pudieran permitir entrar de manera ordenada, recoger los alimentos. Entonces,
fue tanto el impacto, porque claro, son personas que necesitan alimentos y que no les permiten recoger los alimentos, que salimos, bueno, con la Dolce Vena haciendo los reclamos. Después de esta movilización, tuvimos respuesta y fuimos atendidos con ayuda también de un despacho del Congreso para poder efectuar y ingresar a hacer la recuperación de alimentos, ¿no? Si quieren podemos pasar el video, yo después les puedo dejar el link donde está. 12,8 millones. No se escucha, ¿verdad? Sí, podemos pasarlo, por favor. Yo les comparto el link luego. Bueno, utilizamos la jerarquía para poder ordenar de manera técnica. La que sigue, por favor. ¿Y qué logramos con la recuperación? Hicimos la primera guía de recuperación en mercados de abasto. Eh, Se realizó una guía de orientaciones sanitarias exclusiva para recuperación de alimentos y basado en la realidad de las ollas comunes de Lima, con el apoyo de Digesa, que es la organización del Estado que se preocupa por los temas de salubridad. La que sigue, por favor. Impulsamos que se exista una ley, la ley de recuperación de alimentos en Lima, aprobada, y tomamos de base dos leyes, la ley de evitar las pérdidas y desperdicios de alimentos y la ley de donaciones de alimentos. Además, también como vivimos en Lima y es la capital, conseguimos que se genere una ordenanza que aún no está reglamentada y también hemos impulsado, y después de casi 2 años de que se genere la reglamentación de la ley de recuperación de alimentos. Y por primera vez el Estado peruano le ha echado el ojo a esto, que el año pasado se hizo el primer foro de recuperación de alimentos y este año se ha hecho el segundo foro de recuperación de alimentos y evitar las pérdidas y desperdicios de alimentos. Porque también está pendiente una reglamentación de las pérdidas y desperdicios de alimentos en nuestro país, ¿no? Entonces, primero están terminando de hacer la reglamentación, en la cual yo también he participado con la red de ollas, y ahora estamos también presionando un poco para que se dé esta reglamentación de las pérdidas y desperdicios, que la ley sí va a permitir tener, por ejemplo, presupuesto del Estado a través de la innovación, a través de la tecnología, estudios, investigación, mejorar todo lo que implica, ¿no? Generar residuos sólidos, ¿no? Temas de tecnología como compostaje, investigación, biofertilizantes, y eso sí se puede hacer a través de la reglamentación de las pérdidas y desperdicios de alimentos. La que sigue, por favor. Bueno, este era un video. Aquí toda la parte técnica que hicimos de lo que encontrábamos y lo que se podía recoger. La que sigue, por favor, que es parte de la guía que tenemos, que también está online, lo que no se puede recoger, porque es lo que encontrábamos. Este, bueno, ahí en el mercado botaban todo, lo que está bueno y todo mezclado. La que sigue, por favor. Como siendo organizaciones de base, una de las cosas que logremos es poder trabajar todos en conjunto, no solamente los que van al mercado, sino generar una cultura de cuidado del medio ambiente, de temas de nutrición, tanto a los comerciantes como a todo el equipo que asistía a la recuperación de alimentos, ¿no? Lamentablemente ya nosotros no estamos asistiendo por temas políticos, eh, y esto es un tema, ¿no? Uno quiere trabajar las cosas y aquí hay algo para aprender siempre. Uno necesita del Estado para trabajar ciertas cosas, porque todo este trabajo sale de sociedad civil, pero no tenemos a veces esa respuesta que nosotros esperamos, sobre todo no que no quieran trabajar, sino que se politice el tema. Como son personas vulnerables,
es interesante y políticamente también interesante que las personas más vulnerables les entreguen alimentos. Entonces se perdió todo este trabajo y ahora es directamente el Estado, el gobierno local que entrega los alimentos, pero politizando, ¿no? Para que luego las personas que reciben les hagan carteles, les hagan videos. Entonces, eso no es el verdadero trabajo, ni tampoco el trabajo de recuperación de alimentos, como sucede acá, es que se quiera tener como una política de complementación alimentaria. Entonces, hay esta distorsión he escuchado a muchos decidores decir, queremos más recuperación. ¿Cómo hacemos para tener más recuperación? Y eso significa generar más desperdicios y no arreglar el problema de fondo. Entonces, hay que siempre tener mucho cuidado en esos temas, ¿no? La que sigue, por favor. Un minuto. Ok, la que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, hemos hecho recetas, la que sigue, más recetas, la que sigue y la que sigue. Como temas de educación y sensibilización, bueno, la discosopa. Otras formas también que están sacando provecho de las ollas comunes, la que sigue, es que tienen compostajes y huertos urbanos algunos. Algunos están haciendo sus hidroponías, otra forma también de encontrar. Y otros se están dedicando también al reciclaje, ya que entra todo un tema de cultura y otros han hecho hornos para poder seguir alentando o buscando otras formas, ¿no? Aquí también otras cosas que hemos ido aprendiendo con ellos, que hemos ido enseñando, es hacer macetas o que tengan un poco de autogestión, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Corriendo. Muchas gracias. Si pueden seguir también a la red de ollas de Lima Metropolitana para que puedan ir ahí viendo lo que se va haciendo, ¿no? A ver, sí, tengo audio. Bueno, antes que nada, gracias Valerie, porque entendemos la diferencia horaria y la predisposición de poder cubrir a tus compas de Red de Ollas Comunes. Eh, a mí me salta algo, ¿no? Que lejos de querer generar un análisis político, un político partidario de todo esto, entiendo que se ha generado todo un revuelo, toda una controversia con el tema de lo que es hablar de lo que es inseguridad alimentaria en Perú, ¿no? Escuché hace poco a la presidenta del país que hablar de inseguridad alimentaria implica hablar sobre una cuestión de ideología, ¿no? Creo yo que en nuestra América el tema de la inseguridad alimentaria es algo como que conseguimos como que ya existe de por sí, ¿no? Pese a que somos países productores de alimentos, eh, es como que, bueno, el hambre está, la inseguridad está, ¿no? Que en el caso de Argentina más de 1 millón de chicos vayan a dormir sin la posibilidad de cenar, está, ¿no? Creo yo que esto, ¿no? Me parece algo importante como para charlarlo con vos, Valerie, como para que me respondas, ¿qué es esto, ¿no? De que se genera, de que al hablar de inseguridad alimentaria, cuando existen estos números, ¿no? Capaces de poder generar una recuperación de alimentos, ¿no? Y a nivel mundial existe, bueno, yo sé que hay muchas personas que saben que se están tirando más de 1.300.000 kilos de alimentos por año en el mundo y cuando, si es que destináramos la cuarta parte de lo que se está tirando, acabamos con el hambre en el mundo, acabamos con lo que es la inseguridad en el mundo, ¿no? La inseguridad alimentaria. Entonces, ¿cómo ves esto, no? ¿Qué ocurre, Valerie, en ese aspecto? Yo lo pregunto, después voy a pasar a leer también brevemente los mensajes que nos van mandando. Te dejo esa pregunta a vos sobre este tema, ¿no? Inseguridad alimentaria y tema de ideología, que viene ocurriendo en Perú. Y por otro lado, ¿cómo, esta pregunta es para Masi, que es, ¿cómo viene el tema legal, no? Masi, puntualmente, qué puntos consideras muy puntuales como para poder efectivizar el tema de promover leyes que generen el tema de la recuperación de alimentos de los países? O sea, ¿cómo lo trabaja Uruguay, no? Puntualmente, no sé, por ejemplo, inocuidad. Bajo tu mirada, Masi, después de la respuesta de Vale, ¿qué crees que
que tener en consideración aquellas personas que están escuchando en diferentes países para promover proyectos ley que generen este tipo de rescate de alimentos. Vale, Sí. Gracias, Jonas. Bueno, empezando de que los alimentos son políticos y no quiere decir que son partidarios, sino que es un derecho a la alimentación que tenemos todos de comer. Entonces, ese concepto no es entendido en los decidores políticos. Em, sí, es cierto que aquí la presidenta ha hecho unas declaraciones como frente a las que tú dijiste, tal cual como las dijiste, y es porque quienes realmente se, se plantan para crear políticas y cuando hay reuniones, o sea, la red de ollas, voy a referirme a ellas, se reúne constantemente con el MIDI, que es la organización de desarrollo social. Pero si esto no sale de acuerdo a la reunión, a los acuerdos que se han dado, pues inmediatamente la red les dice, mira, esto no ha salido como nos lo dijiste, nos prometiste que iba a haber presupuesto y ahora estás reduciendo el presupuesto. Entonces no se quedan calladas y se vuelven a reunir o pueden hacer movilizaciones pacíficas para contar lo que está pasando. Y eso no les gusta a los decidores políticos. Eh, lamentablemente hay esta diferencia de partidaria o no sé si no lo llamaría ideología, sino más bien creo que hay un tema de que las personas que necesiten, si un político les entrega alimentos o cosas, tendrán más popularidad. Y ese no es el camino para generar el derecho a la alimentación. El- Y eso es lo que se están equivocando aquí. Además que tenemos estas cifras, las cifras no han sido subidas tampoco todos los años se tienen que subir estas cifras y estas cifras no fueron subidas a la FAO, no fueron entregadas porque no había mejoras. Entonces, por temor a ser, digamos, eh, que tú les digas señalados con el dedo que están haciendo mal su trabajo, me imagino que eso habrá sido que por eso que no lo habrán entregado, ¿no? Entonces, estas cifras no han sido entregadas. Ahora tenemos nosotros un instituto también de medición, que también políticamente este instituto de medición iba a entregar otro tipo de cifras que la pobreza económica había subido y cancelaron el evento porque no habíamos mejorado. La situación no ha mejorado en el Perú. Entonces no se trata de esconder, sino más bien se trata de trabajar. Y a veces pues ese tema de la comunicación y trabajar con sociedad civil es lo que se tiene que, creo que yo también hacer, ¿no? Y con las organizaciones sociales de base que están en el territorio y que se tiene que trabajar con la realidad que ellas tienen, no lo que te inventes desde la oficina, ¿no? Entonces no hay esa disposición actual en el gobierno, ¿no? Y lamentablemente se empiezan a crear lo que nosotros llamamos acá, no sé cómo se llama en Argentina, cuando tú tienes un grupo de personas que van siempre a alentarte, cuando vienen los políticos y tú los contratas, bueno, aquí también existe. Y a ellos se les invita más para que se vea que hay popularidad. Entonces, estamos así, no hay muy buena, digamos, comunicación, ni tampoco podríamos tener una libertad de expresión, ¿no? En expresar que uno se puede equivocar en el programa social que está generando y hay que arreglarlo, ¿no? Y lo puedes arreglar, conversar con las personas que lo más necesitan, ¿no? bien, Valerie, buenísimo, gracias por esa respuesta que la tenía dando vueltas. Cris, ya termino, Cris, ya voy, ya voy, Muchas ya voy. gracias a ti. Vamos, vamos bien. Ahí No, está. vamos bien, por ahí que Máximo que nos comparta sus Soy muy breve. respuestas. Sí. Esta parte de preguntas y respuestas es muy valiosa. Buenísimo. Bueno, Masi, la pregunta era eso, ¿no? ¿Qué tips les darías a una persona que tiene en consideración, a ver, nos están escuchando de Ecuador, nos están escuchando de Venezuela, de algún lugar donde quieren generar cuestiones de que reglamenten el tema de la recuperación de alimentos? ¿Qué consideras vos, desde tu experiencia de Redalco, llevar adelante esto?
Bien. Voy a ser como bastante polémico en ese sentido, pero me parece que es como debería verdaderamente ser. Acá en Uruguay hay una ley que se ha aprobado, pero todavía no se ha reglamentado, es decir, no ha entrado en vigor, la ley 20.177, que la consideramos insuficiente porque abarca el espectro de los alimentos que están a nivel de minorismo, es de mercadismo, digamos, de superficies minoristas y no alcanza a la producción primaria, es decir, frutas y verduras. Eso ya de por sí deja fuera de esa ley a los alimentos más nutritivos, eso por un lado. Pero cuáles son lo que debería ser fundamental? Es que tiene que haber sí o sí un Estado presente y fuerte, es decir, que pueda fiscalizar y reglamentar y fiscalizar, es decir, que se cumpla la ley para poder detectar que los alimentos se donen compulsivamente y no optativamente, por un lado. Eso debería ser algo, debería ser mandatorio para las empresas donar alimentos que son nutritivos y que puedan aportar a la alimentación. No debería ser una opción que sea con un beneficio fiscal, sino que debería ser mandatorio. Tiene que haber buena fiscalización para que esto se cumpla, que de simplemente imponer sanciones y multas, estoy seguro que se consiguen los fondos para que eso se pueda autosustentar, por una cuestión de que es la única forma de que efectivamente se cumpla, y además es trasladar de nuevo la responsabilidad, no a la sociedad civil, que sí va a contribuir en este proceso de recepción, acopio y distribución de los alimentos, pero trasladar a quien los produce también, porque se produce un exceso de alimentos que muchas veces incluso no son nutritivos y no se van a comercializar, y después la empresa una vez que los produjo y los vendió, o los despachó al quien va a ser el comerciante, el distribuidor, ya se deslinda de la responsabilidad incluso de los residuos que generó esa producción. Entonces, como una cuestión de interiorización de costos a lo largo de toda la cadena, quien produce tiene que ser responsable también de cerrar ese ciclo al final, ya sea con lo que no pudo colocar o con cómo se disponen esos residuos. No puedo exigirle a la sociedad civil que asuma los costos de algo generado por alguien que está generando beneficio económico. Entonces, me parece que ahí la fiscalización del Estado como una actividad seria es súper fundamental e importante, que sea tomado a nivel holístico de toda la cadena, la consideración de los alimentos, y ver justamente cómo se articulan esas después uniones entre industria y sector privado y sociedad civil para que esto ocurra y haya un control efectivo sobre cómo se dispone. Eso para ser sintético, pero me parece importante ver esa integralidad. Bien, perfecto, perfecto. Concuerdo completamente con lo que mencionás. Bueno, para poder avanzar un poquito, voy a leer algunos mensajitos que vienen. Por ejemplo, Natalie Fernández, aparte de eso, viene el tema de la transgenia y agroquímicos. Se mete un tema muy picante también, como para poder charlar muchísimo sobre el tema de la transgenia y los agroquímicos, ¿no? Y más todavía en nuestra región. Sí, concuerdo con vos, Natalie. Saludos desde Lima. Bien, le manda saludos a Vale. Presentaciones, bueno, ahí te la paso esa. Están preguntando, te la paso a vos, Cris. Desde Gabriela, si es que van a compartir las presentaciones. Importantísimo, estás hablando sobre el tema de la ecuación justa si tuvieran derecho a compra, esto sería suficiente. Vemos que los alimentos de baja calidad nutricional, con agrotóxicos carísimos reducidos, en el sentido de que son escasos, ¿sí? Pues se echan a perder un montón a lo largo de la cadena, sí, concuerdo. Estamos hablando de sabrosas recetas, también se compartió, ¿no? Que compartió Valerie, también ahí con las cosas, ¿qué hacemos también, ¿no? Es importante, algo que nos hemos encontrado acá es que yo entiendo que Redalco lo viene generando con varios embajadores, ¿no? Pero ¿qué es hacer, ¿no? ¿Cómo concientizamos sobre aquellos grandes volúmenes de alimentos recuperados y cómo los podemos reaprovechar, ¿no? También, que vamos a estar escuchando también sobre aprovechamiento ya en breve. En Lima se está trabajando con Banco de Alimentos. Bueno, el Banco de Alimentos, la red de Banco de Alimentos es un referente a nivel mundial. No, que en Argentina también, obviamente, la cantidad de kilos rescatados por el Banco de Alimentos es impresionante, ¿no? Y bueno, ahí respondió un poco Vale, los bancos de alimentos son organizaciones independientes, desde la iglesia hasta privadas. Bueno, Cris, bueno, perdón, antes que nada, gracias totales, Vale, Masi, ¿sí? Cierro dándole la posta a Cris si es que quiere agregar algo y que ella elija
quién quiere que cierre este eje de lo que es recuperación de alimentos en esta jornada de Food Heroes. Muchas gracias, Jonas. La verdad que valiosísimo escucharles, Máximo y Valerie. Son dos situaciones muy importantes, situaciones reales que están viviendo y que están atendiendo. Gracias por su labor, gracias por estar aquí. Y me gustaría, porque desde que escuché a Máximo se me vino esa pregunta, y tal vez me parece interesante como para cierre. En el tema de concientización, que como vieron, para mí es así como, donde pongo mucho el enfoque, tú hablaste que aparte de toda la acción de recuperación y de aprovechamiento de todos los alimentos que están haciendo en Redalco, tienen una labor grande de concientización. Me gustaría que como efecto de cierre de este eje nos dijeras, ¿cuáles han sido los impactos más grandes en esta labor de concientización que están ustedes haciendo, por favor, Máximo? Bien, no tendría así como una cuantificación, pero sí podría decir de que por toda la gente, voluntarios, colaboradores de empresas, es decir, personas que trabajan en empresas que nos apoyan y demás, hacemos justamente esta cuestión más sensorial de que prueben los alimentos que nosotros recuperamos y entregamos para que validen ellos mismos de decir, ok, esta manzana que llega a un club de niños es igualmente buena que la que yo compro en una feria y les damos justamente, hacemos preparados. Intentamos hacer actividades donde cocinamos con los alimentos de Redalco para que la gente entienda de que justamente una vez que procesás o una vez que valorizás el alimento por lo que aporta, es que vos podés optar justamente por cambiar como consumidor y entender todo el peso e impacto que tiene las decisiones que tomamos como consumidores, la responsabilidad que tenemos para que el sistema cambie, es decir, no elegir la banana que viene en un plástico con un film porque es un sinsentido. Entonces, todas esas decisiones, cada vez que vamos a comprar y consumir algo, tienen una importancia. Eso es un poco lo que intentamos como promover y justamente hacer conciencia de que los alimentos imperfectos son perfectos para nuestra visión. Perdón, una cosita más que siempre digo, perdón, perdón, se me escapó, pero es eso. ¿Qué es un sinsentido? Es mirándonos a nosotros mismos, cómo somos imperfectos. Es un sinsentido pedirle a la naturaleza que produzca perfección. Entonces, aceptar eso es como redondea la idea. Ah, mirá, se me puso la piel de gallina. Totalmente de acuerdo, Masi, totalmente de acuerdo. Dos cuestiones antes de cerrar este bloque, que es felicitaciones por estos años, Masi. La verdad que en serio me movilizan muchísimo, ¿sí? Y por supuesto, bueno, agradecer Alicia lo que viene generando desde mi querido Perú, ¿no? También me mueve mucho esto.